Muy bien, vamos a comenzar. Estamos en el Evangelio de San Juan, capítulo 5. Estamos en el versículo 19. La estrecha relación entre el Padre y el Hijo. Dice, pero respondiéndoles Jesús dijo, de cierto os digo, que el Hijo nada puede hacer por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque las cosas que el Padre hace, esas también las hace el Hijo de igual modo. Entonces, fíjense lo que nos está mostrando aquí Jesús. Nos dice que el Hijo nada puede hacer por su cuenta, sino lo que ve al Padre. Sucede algo que las personas, pues no directamente, el único que ve que ha visto al Padre es Jesús. Nosotros como criaturas, pues no hemos visto al Padre. Sin embargo, podemos guiarnos por una brújula que nos dejó, y eso es lo que vamos a tratar en esta clase de hoy. Van a ver que va a ser algo maravilloso. Es una lección y no solo, y es algo que nos va a dar muchísima luz, porque debemos dejarnos llevar por eso que vamos a hablar. Dice, porque el Padre ama a su Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y obras mayores que éstas le mostrará de modo que ustedes se asombren. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que Él quiere da vida. Fíjense qué profundidad y sabiduría hay en esto. O sea, cada línea es como para estar desglosando la Torá y el Talmud y muchos escritos, incluso en la Mishnah, que explican todo esto que está diciendo Jesús. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo ha otorgado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De cierto les digo, fíjense aquí dice, nadie juzga, sino que todo juicio lo ha otorgado al Hijo. Entonces, imagínense, las personas que no honran a Jesús como Hijo de Dios, pues hay muchos juicios que no pueden levantarse. Entonces vamos a ir por partes, es algo muy profundo. La primera idea que quiero compartirles es cómo guiarnos con el Padre, o sea, cómo dejarnos llevar con el Padre, si nosotros no lo vemos y solo Jesús lo ve. Y la respuesta a eso es a través de las emociones. Estoy seguro que una o muchas o varias veces ustedes han quedado pues enganchados con las emociones. Por ejemplo, hay cosas que a veces estamos haciendo y que sentimos una desconexión, nos sentimos mal, sentimos tristeza, empezamos a sentir cosas negativas. Conforme estamos haciendo aquella actividad, estamos sintiendo algo negativo. A veces lo hacemos ya de manera rutinaria, a veces muchos de nosotros ya de manera rutinaria hacemos cosas. Entonces simplemente me pongo a actuar, empiezo a hacer cosas, pero en el fondo estoy sumamente desconectado. Esa emoción negativa que estoy sintiendo me está diciendo que en ese momento no estoy alineado con el Padre. Hay una alineación en las emociones con nuestro Padre, con el Santísimo bendito sea Él. Hay una alineación a través de las emociones. También las emociones nos están alineadas con Jesús, que Jesús y el Padre están alineados y son una cosa. Entonces también nos alineamos con Él a través de las emociones. Entonces a veces estamos, no sé, por ejemplo, les llega una idea y se entusiasman, sienten entusiasmo. Ese entusiasmo que están sintiendo es una alineación en ese momento con el Padre y con Jesús. Lo que significa que si tú llevas a cabo eso que estás pensando,
el Padre te va a mostrar lo que tiene preparado y dispuesto para ti. Y cuando llego a un punto donde ya no estoy con esa emoción, con ese entusiasmo, con esa alegría, cuando ya no estoy así fluyendo de esa manera con la luz, ya no estoy fluyendo en esa alegría, en esa armonía, en ese entusiasmo, entonces puedo pararme, dejar de hacer lo que esté haciendo, sin importar que sea trabajo o lo que esté haciendo, dejo eso un momento, comienzo a moverme o a hacer otras cosas para mover la energía y nuevamente retomo con otro estado emocional. Porque es importante que los estados emocionales siempre fluyan en emociones positivas, porque eso me está diciendo, es una brújula que me está diciendo que la voluntad del Padre, que la luz que del Padre se me va a revelar. Por eso yo tengo que abrirme a experimentar eso que el Padre me está poniendo. ¿Sí? Es importante que yo vea que detrás de lo que me está sucediendo, detrás de esta acción, detrás de esta decisión, detrás de este pensamiento, detrás de esto que decidí hacer, hay una emoción que me está fluyendo. Hay cosas que a veces no me emocionan, no me entusiasman, a veces tengo emociones de baja vibración, a veces las emociones de tristeza, de desesperación, de frustración. Son muchas cosas las que se me atraviesan, pero cuando empiezo a alinearme y empiezo a toparme con emociones positivas, como ese entusiasmo que sentí cuando platicamos sobre ese tema, o como esa alegría que sentí cuando hablamos de tal cosa, de tal proyecto que íbamos a hacer. Ahí es donde estoy descubriendo la voluntad del Padre, ¿no? Cuando siento entusiasmo, cuando siento alegría. Decían los sabios, dicen los sabios sobre el tema de la oración y el Itbodedut o la meditación, el arte de hablar con Dios, dice, debo dedicarme una hora a hablar con Dios, una hora a hablar con Él. Debo dedicarme una hora justamente a hablar con Él. Y todo el demás tiempo del día lo debo dedicar a estar alegre. O sea, esto que les estoy diciendo es complementario, parte fundamental para poder crear, para poder cambiar nuestra realidad de entrada, ¿eh? Con esto en una semana, 2 semanas, nuestra realidad tendría que cambiar, porque tienes que vibrar en alta frecuencia. Ahora, si le pones una hora de Itbodedut todos los días, les recomiendo ver la clase que les compartí hace un momento. Una vez que yo ahora estoy haciendo Itbodedut y también estoy en alta frecuencia, pues como me alineo con la luz de Dios Padre, se empieza a manifestar la abundancia, el amor, la salud, la paz. Y todo lo que estaba destinado realmente para mí empieza a revelarse. Pero necesitamos hacer este trabajo. El trabajo es dual. Por un lado, una hora de Hipodedut, y eso, bueno, lo vemos en otra clase. Por otro lado, lo que nos está diciendo aquí el Evangelio es que nos está diciendo que eh, el hijo nada puede hacer por su cuenta, sino lo que ve hacer al padre, porque las cosas que el padre hace, esas también hace el hijo de igual modo. Entonces, cuando nosotros sentimos esa emoción, sentimos ese entusiasmo, sentimos esa alegría y sentimos esa emoción positiva, debemos fluir con eso. Debemos impregnarnos de ello, debemos mantenernos en eso. Y cuando en el día la emoción cambió, entonces quito mi atención de eso, dejo de hacerlo, cambio a hacer otra cosa. En este momento suelto esto y fluyo de otra manera. De esa manera voy a poder estar haciendo y fluyendo en armonía con la luz del Creador. Dice, entonces, desde la mañana, ¿no? Las cosas que voy a hacer
Si a veces a lo mejor estás sintiendo algo negativo, observa el pensamiento que está originando esa sensación, porque acuérdate que detrás de todos los pensamientos hay una emoción y ese pensamiento no viene de la luz del Padre. Le tengo que quitar mi atención a ese pensamiento. Vendrán otros pensamientos que me hagan sentir entusiasmo, o ideas o pláticas o realidades metafísicas que con las que contacte que me hagan sentir otra emoción positiva. Eso sí viene del Padre. Entonces, al estar alineado con el Padre es estar en alegría constante todo el tiempo. Eso es verdaderamente estar conectado con el Padre. No puedo decir que estoy conectado con el Padre y que creo en Dios cuando soy una persona que siempre está molesta, enojada, temerosa, miedosa, envidiosa. No puede ser. Si yo realmente estoy conectado con el Padre, entonces estoy alegre todo el tiempo. ¿Por qué? Porque Él me conserva en alegría, porque me guía a través de esas emociones positivas, porque por algo están en mí. Para eso las creó, para guiarme, para decirme, ven, este es tu camino. Aquí es donde quiero mostrarte algo. Aquí es donde tengo un obsequio para ti. Aquí es donde hay un regalo para ti. Disfrútalo, tenlo. Sí, imagínense. O sea, la luz del Creador se manifiesta en nuestra vida a través y se comunica con nosotros a través de estas emociones. Pues Jesús lo veía y actuaba conforme el Padre le decía. Nosotros no lo vemos, pero sentimos. Y a través de las emociones de alta frecuencia es como nos debemos dejar llevar, porque ahí nos van a revelar nuestra misión de vida, nuestros talentos, nuestros dones, nos van a revelar lo que tenemos destinado, inclusive nos van a abrir los caminos para el trabajo, la salud, el amor, lo que sea, todo se va a dar conforme nosotros entendemos que todo lo que es emoción y que es positivo, 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 es el Padre moviéndome y recomendándome ir por un camino. Y todo lo que es emoción negativa, negativa, es que voy en contra del Padre y hay un usurpador en mi mente, que es el oponente, es el Satán. El 99% de las personas están moviéndose a través del Satán y constantemente sus pensamientos les irradian malestar y con ese malestar es como viven y como trabajan y como se mueven y como hacen. Y están haciendo todo en contra de lo que realmente les hace feliz y lo que realmente su alma necesita. Están haciendo todo lo contrario, pero es algo que no nos educaron. No escuchamos, no sentimos al Padre ni al Hijo. Entonces Jesús nos mueve a través de las emociones. El Padre nos mueve a través de las emociones. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que Él quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino todo juicio lo ha otorgado al Hijo. Entonces, esas emociones positivas, entusiasmo y todo eso que sentimos, no trae juicio. Es la luz del Padre diciéndonos, haz esto, hijo. A veces, no sé, decimos, ay, oye, venderé tal cosa o llevaré a cabo aquel proyecto o a lo mejor me reconcilio con mi esposa, hablo con ella. O se me ocurre en esta venta buscar a esta persona y me viene una emoción, un entusiasmo y a lo mejor lo corto y lo dejo, pero ese entusiasmo que me venía es porque el Padre me está diciendo, ahí hazlo, háblale, esa persona es la que te va a comprar. Sí. Hoy ya no se usa, por ejemplo, la sección amarilla, pero, por ejemplo, había un ejercicio donde a los vendedores, pues los ponían a llamar a través de la sección amarilla y, y pasabas el dedo había una técnica donde pasabas el dedo por encima de la sección amarilla y donde comenzabas a sentir esa vibración de entusiasmo, alegría, esa vibración de alta frecuencia, hablabas a esa persona y había un 90% de probabilidades que esa persona te comprara, ¿no? A menos que te equivocaras en lo que le dijeras y no supieras
ni cómo vender. Aún así, es muy probable que vendieras, aún sin saber. Y esto es justamente porque así es como el Padre nos guía a través del sustento. Pero nos han educado de forma lógica y lo lógico es que si te dan una base de datos de 50 personas, pues empieces por la 1, 2, 3, 4, 5, cuando la 28 era la que te iba a comprar. Si usáramos esta brújula de la que les estoy hablando, no tendríamos que estar ahí como dándole vueltas a las cosas, sino iríamos directamente y directo al meollo del asunto, ¿no? Si nosotros vemos a Jesús y vemos sus mensajes y vemos todo lo que Jesús enseñó en el trayecto de su vida humana, vamos a darnos cuenta que todo lo que Jesús enseñó fue algo asertivo, o sea, no divagó hablando cosas o dándole vuelta a cosas o rebuscando cosas, sino que era muy preciso en las cosas que decía o que dijo. Y esto es porque seguramente él, en lugar de ir a la base de datos y decir, a ver, le hablo al 1, al 2, al 3, al 4, él directamente va al 28, porque esa es la persona con la que realmente va a tener contacto. Lo mismo las palabras de Jesús son igualitas. En lugar de rebuscarle y de hablar de tantas cosas, la Torá tiene mares infinitos de sabiduría y en lugar de entrar y hablar de todo eso, pues se enfocó en lo que en ese momento el padre le decía que dijera, en lo que en ese momento el padre le vibraba que expresara. La pregunta es si nosotros nos movemos así y si no nos movemos así, los invito a moverse así en esta semana y muévanse de esa forma. Si algo me emociona, me entusiasma, éntrale, hazlo. Si te viene una idea a la mente y viene con emoción, hazlo, dedícate a eso. Si ya se te quitó la emoción, y está en una emoción negativa, entonces deja de hacer eso, mueve la energía, levántate, ve a correr, haz ejercicio, ve a la tienda, regresa, vuelve al trabajo y así todo el día, todo el día, todo el día, todo el día, todo el día y vamos a tratar de mantenernos en alta frecuencia. Eso es estar en alta frecuencia. Va a llegar un momento donde solo vas a estar alegre porque ya no vas a estar atorando la energía. La energía está atorada en ti. Entonces, a veces le dedicamos por ejemplo, hacemos los salmos. Vamos a la clase de salmos y hacemos salmos y quedo iluminadísimo con los salmos, pero termino los salmos y luego me vienen pensamientos negativos, empiezo a sentirme mal. La frecuencia con la que contacté en los salmos, luego la perdí porque empiezo a conectar con otras frecuencias bajas. Pero ¿qué pasaría si yo aprendo a estar en alta frecuencia las otras horas donde no estoy en oración? Donde no estoy estudiando, porque mientras estudiamos y platicamos y estas cosas, pues es muy fácil decir, estoy conectadísimo a la luz, wow, maravilloso. Pero no siempre y no necesariamente las cosas que yo voy a estar haciendo, no necesariamente las cosas que estoy haciendo eh, mientras estudio, los pensamientos que me vienen mientras estudio me mantienen en alta frecuencia. Necesitamos buscar esa alta frecuencia. Necesitamos aprender a fluir, a dejar que la energía camine. La emoción se siente porque no estoy atorando la energía. Cuando atoras la energía es cuando sientes esa negatividad. Por ejemplo, una persona que no sabe perdonar, no puede perdonar algo que le hicieron y está acordándose y acordándose y acordándose, no deja que la energía fluya. Por eso siente ese enojo y por eso siente ese odio. Y como la energía no fluye, se enferman sus órganos, se enferma la mente, se enferma el corazón, se enferma de todo, se le cierra el corazón. La persona ya no se abre a aprender, ya no se abre a experimentar, ya no se abre a amar. Está cada vez más cerrada porque se aferró y detuvo la energía. Y la energía no se puede detener, solo se puede transformar. El secreto de la vida está en dejar que la energía fluya, entender que todo es energía, pero dejar que fluya la energía.
Y para dejar que fluya la energía, pues tienes que mantenerte en alta frecuencia. Y cuando algo te esté atorando y sientas esa negatividad, simplemente deja pasar ese pensamiento. Enfócate en otra cosa. Pon tu atención en otra actividad que te deje, que te conecte con una emoción positiva. Significa que la energía está volviendo a fluir. Y el siguiente momento lo mismo. Por eso las personas que practican la oración del corazón son personas alegres porque no detienen la energía, aprenden a no detener la energía. Y eso es lo que ahora yo quiero transmitirles. Así tienes que dejar que fluya la energía. Eso es meditar. No necesariamente estoy sentado en flor de loto, en un ashram o en un lugar especial para la meditación, a punto de conectar y vincularme a lo más profundo del universo, sino en realidad todo eso pasa en mi vida, en el día a día. En el día a día estoy en mi ashram del día, es mi casa de estudio, mi yeshiva, es esta vida, es esto que me está pasando, aquí es donde aprendo, aquí es donde estudio, aquí es donde medito, en esto, en el día a día. Estás preocupado por el dinero, por el trabajo, te aseguro, te mantienes preocupado y se empieza a bloquear el dinero. Si quitaras tu atención de la preocupación y comenzaras, por ejemplo, a hacer salmos o empezaras a hacer una meditación y en el momento en el que sientes la preocupación, haces los salmos, empezaría tu energía a cambiar y a fluir y en lugar de mantenerte con la preocupación, el salmo te daría paz y ya cambió la energía. Y eso hace que no se estanque el dinero. Pero como te aguantas con la preocupación y te quedas con esa preocupación y no sabes zafarla, no pones tu atención en otra cosa, no dejas que fluya, no le estás dando vuelta a la página y va a llegar un momento donde te vas a quedar sin sustento, porque tú mismo secaste la fuente del sustento. Entonces, la culpa no viene, la culpa, amigos, no es algo que venga de la luz. La culpa no nos sirve. La culpa no es algo que nos sirva. La culpa no es algo que nos beneficie. La culpa es una herramienta que usa el oponente para no permitirnos, para no dejarnos permitir que nuestra energía fluya. Por eso debemos dejar que nuestra energía fluya y debemos irradiar esa luz de tal forma que nosotros vayamos siendo conscientes de cada palabra, que seamos conscientes de cada decisión, que seamos conscientes de lo que ocurre en nuestra mente, de lo que ocurre en nuestra memoria, de lo que ocurre en nuestro entorno, de procurarnos un bienestar. De hacer ejercicio es bueno porque te hace sentir bien contigo mismo y eso significa que el ejercicio te alinea con el Padre. Meditar es bueno porque te alinea con el Padre, te hace sentir, trae un bienestar. El que tu casa esté limpia te alinea con el Padre porque te trae un bienestar. El hacer oración, lo mismo. Y van a ver ustedes que todas las cosas buenas, si se puede decir como buenas y malas las cosas, pero todas las cosas que traen, que son buenas, y que las analiza la Kabbalah y las analizan muchas tradiciones, son buenas porque son cosas que nos alinean con el Padre y hacen que la energía fluya, permiten que la energía fluya como debe de fluir. Y todas las cosas que no recomienda la sabiduría y que no recomiendan las tradiciones están atorando la energía. Y en ese momento te estás dejando guiar por el Satán, no por el Padre. El Satán usurpa la voz del Padre.
en el campo de los pensamientos y en el campo de las emociones. Entonces, ahí donde debería estar el pensamiento de luz, del entusiasmo y vamos a hacerlo, está el pesimismo, la negatividad, el enojo, la frustración y no te dejas llevar. Entonces, ahí es donde está el trabajo. El trabajo está dentro de nosotros. Cuando habla Jesús en el Evangelio, está hablando dentro de nosotros. Imagínense a Jesús como tu ser esencial. O sea, Jesús está por encima de tu cuerpo físico, está por encima de tu cuerpo emocional, por encima de tu cuerpo de pensamientos. Detrás de todos esos cuerpos está Jesús, es tu ser esencial, eres tú mismo en un nivel esencial, en un nivel que está donde estás realizado, en un nivel de realización. Ahí es donde opera Jesús y ahí es donde opera el Padre. Entonces, escuchar tu sensación, escuchar que algo no te hace sentir bien. Hoy no estoy fluyendo con, no sé, quiero ir a esto, a esta clase o quiero hacer tal cosa, pero hoy no estoy fluyendo con esa energía, no lo hago. Respeto que mi ser me está diciendo no. En otro momento empezamos a hablar y siento y fluyo con eso. Es importante porque es una manera de dejar de darle vueltas al asunto. Por eso el Evangelio es muchísimo más corto que la Torá completa, ¿no? Jesús no vino como a dar explicación ni siquiera a toda la Torá, solo lo que se necesitaba. Y para eso significa que fluyó con su ser interior, con el Padre. Y nosotros debemos de fluir con nuestro ser interior, que es el Hijo. Dice, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que Él quiere da vida. A través de las emociones te da vida. Te pone la idea del negocio que te va a hacer millonario. Te pone la forma de para hablarle y cobrarle a la otra persona. Te pone todo, pero está dentro de ti y está fluyendo a través de ti. Eso es una energía que no para de fluir. Es un vórtice energético que fluye y fluye y fluye y fluye. Solo tienes que estar alineándote. Cuando pierdas la alineación y ya estás sintiéndote negativo, ya estás sintiéndote frustrado, vuélvete a alinear y así. Porque el Padre a nadie juzga, dice, de cierto os digo, el 24, no, 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Entonces, de cierto les digo que el que escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no va a condenación, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Y regularmente, siguiendo esas sensaciones, esas intuiciones, siguiendo todas esas cosas positivas y viviendo en alta frecuencia, empezamos a alinearnos con el Evangelio. El Evangelio está en esa alta frecuencia. Ahí es donde, de ahí surgió. Es un vórtice de energía que no termina. De cierto les digo, viene el tiempo y ahora es en el que los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios y los que la escuchen vivirán. Entonces, ¿cómo escuchamos la voz del Hijo de Dios en el día a día cuando no estamos leyendo la Biblia? Pues lo escuchamos en lo que nos dicen nuestras emociones. Escúchense, fluyan con... Es importante que ustedes estén bien con la vida, que estén alineados con lo que están haciendo. Importantísimo que no pasen por alto lo que ustedes están sintiendo, porque para Dios lo más importante de todo eres tú. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha conseguido al Hijo el tener vida en sí mismo. Entonces, el seguir nuestras emociones, nuestras intuiciones, el dejarnos llevar, el dejarnos guiar por Jesús, es dejarnos dar vida. A eso se le llama recibir. Kabbalah viene del término Lekabel, que quiere decir recibir.
Entonces, ¿cómo recibimos todo lo que el Creador quiere compartirnos? Alíneate con el Creador para que el Creador pueda darte todo lo que quiere, todo lo que necesitas recibir. Que ni siquiera es lo que quieras, a lo mejor ni siquiera te imaginas lo que estás destinado a recibir. Y si tú te dejas llevar, vas a descubrir realmente hacia dónde está tu camino. Dice, no se admiren de esto, porque viene el tiempo en el que todos los que están en el sepulcro se escucharán su voz. Oigan, pero algo afecta como la señal y no permite que nosotros estemos como atentos en esa frecuencia y que no permite que yo esté recibiendo la señal todo el tiempo. Y son las transgresiones. Cuando una persona comete una transgresión, por ejemplo, una persona empieza a hablar mal de los demás o empieza a hablar chismes e inventar cosas de otra persona. Esa acción que hizo lo desconecta de esa vocecita que le está guiando. Y entonces el ego toma su lugar y el ego lo empieza a guiar. O sea, la persona empezó chismeando y hablando mal de alguien y el ego terminó usurpando el lugar del padre y ahora el ego es el que lo guía. Es más, ni siquiera se da cuenta que está sintiendo algo feo cuando hace eso. Está totalmente bloqueado su canal de energía. Muchas veces así estamos fluyendo. Sí, muchas veces es como la realidad de muchas personas. De ahí, por ejemplo, el Itbodedut, donde empiezas a confesar esas cosas y a pedirle perdón a Dios, y eso te abre la vasija para que vuelvas a escuchar la voz de Dios y te dejes nuevamente guiar y puedas darle vueltas a la página para que estés en alegría. Las dos cosas son como energías compartidas, ¿no? Una cosa va con la otra. Dice, y le concedió autoridad para ejecutar juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No se admiren de esto, porque viene el tiempo en el que todos los que están en los sepulcros escucharán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de salvación, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, cuando actúo mal, genero cortocircuito y hay una frecuencia que interfiere entre la voz de Jesús y nosotros. Ese es el pecado. Realmente esas son las transgresiones. Por eso es malo hacer esas cosas, no por otra cosa. No se trata de religiosidad o de dogma, se trata de entender que todas esas cosas que están pasando, todo eso que está pasando, tiene esa esencia. Sí, tiene esa esencia. Entonces, yo puedo fluir y debo fluir con lo que yo estoy en este momento sintiendo, pero si mi desconexión de la luz es grande, porque he cometido muchas transgresiones y yo me dejo fluir por mis emociones, voy a confundirme. Por ejemplo, una persona que comienza y que normaliza, por ejemplo, imagínate que una persona normalice el beber alcohol y al principio no era normal, pero ya la persona lo normalizó, ya lo hizo una, otra, ya incluso es como un poco de vicio en él. Y una persona, y le gustó, y una persona le dice, oye, vamos a tomar, y dice, sí. La persona siente eso como una alta frecuencia, como una emoción, pero no es una emoción que viene de la alta frecuencia. Esa emoción que está sintiendo se la creó él mismo por transgredir y por abusar de eso, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con el sexo, por ejemplo, ¿no? Con la comida, con la gula. Con el sexo, o sea, no es malo, pero una persona le pone el cuerno una vez a su pareja, lo vuelve a hacer, lo vuelve a hacer, lo vuelve a hacer, lo vuelve a hacer, llega un punto
donde la persona simplemente se excita al pensar eso, pero ya es lujuria lo que tiene, ya no es amor. El amor inicial que había en esa persona está bloqueado por la lujuria, por las acciones que hizo repetitivamente. Y así pasa igual con la comida, se transforma en gula, y así pasa con todos los 7 pecados capitales, es porque se transforman. Porque yo los transformé al practicarlo y practicarlo y practicarlo. Obviamente no puedo dejarme guiar como lo estamos viendo, porque si yo me dejo guiar por lo que en ese momento aparentemente me entusiasma, pues me entusiasmó el ir a poner el cuerno a mi esposa, pero realmente esa no es la voz del Padre. Pero si yo empiezo a hacer Itbodedut, me voy a dar cuenta yo solito, sin que nadie me lo diga, ese no es mi camino. Y entonces puedo decidir otras cosas, ¿sí? Pero es el proceso, así es como funciona ese proceso. Entonces, muy bien. ¿Tienen alguna pregunta o algo que quieran decir? Sandra Martínez, ¿cuál es la oración del corazón? Llevamos 3 clases de ese tema. Se las estoy compartiendo ahí en los grupos. Hace rato, empezando, antes de empezar esta clase, les compartí una clase. Ese tema que está ahí es la oración del corazón. Entonces les recomiendo escuchar esas clases, porque va de la mano con esto y va de la mano con los salmos, porque comienzo a hacer el salmo y el salmo me lleva a ese silencio donde empiezo a expresarle a Dios con mi corazón muchas cosas, y ahí empiezo a darme cuenta, híjole, he transgredido en este tema, por ejemplo, he transgredido en la lujuria. Ayúdame, Señor, porque de otra manera voy a estar confundido cuando tú me quieras dar una señal de que algo es mi camino, va a estar confundida esa señal con la lujuria. Hasbe Shalom. Y así es como cada uno debe de ubicar en sí mismo dónde debe de hacer su trabajo, entonces, y dónde debemos de pedirle a Dios, perdóname, Señor, tal vez no por la lujuria en sí, por la acción en sí, sino perdóname por y quítame los efectos secundarios, quita los efectos secundarios de mi acción, porque eso no me deja estar contigo, no me permite mantenerme unido a ti. Y de ahí ustedes van a ir entendiendo una sabiduría y una profundidad. Sin necesidad de un maestro, sin necesidad de nadie, va a empezar a fluir la sabiduría desde lo más profundo de su ser. Porque acuérdense que todo eso fluye desde su esencia, desde nuestra esencia. Adelante, voy a abrir los micrófonos para que ustedes abran conversación. Sí, Cris, es más fácil fluir con conocimiento, con preparación y con convicción, porque cualquiera puede fluir sin estar preparado y entonces va a fluir a la deriva. Y también se tiene uno que preparar para sentir con las manos o con el corazón. No es lo mismo que alguien ponga una mano para saber algo, a prepararse para que cuando tú pones la mano puedas obtener esa información. Cuando reaccionas con el estómago, normalmente salen malas cosas y no se dan. Y si lo haces con tiempo y con obtención de información, al rato ya te llegan todas las ideas o al día siguiente en la mañana ya tienes todas las respuestas. Y yo creo que una de las razones por las cuales los sabios recomiendan el hacer salmos es porque lo que hacen los salmos es que nos limpian y nos preparan para entrar en esta frecuencia. Entonces, yo los invito a que, obviamente, las clases, ¿no? El estar escuchando
Cada clase, si se dan cuenta, me cae un 20, es como un rompecabezas y es otra pieza que unifica el todo, el trabajo. Entonces, obviamente, estar escuchando las clases y eso sumado a que yo pueda estar haciendo salmos y estar hablando con Dios constantemente, eso me va a preparar y me va a formar para que yo me deje llevar por Él. Entonces, eso que hablamos hoy, pues es ese dejarme llevar, pues y fluir, es algo que parece muy sencillo, pero yo diría que es algo como muy elevado si la vasija no está limpia. Entonces, lo primerito que debemos hacer es dejar que nuestra vasija se limpie. Entonces, para eso hay varias herramientas. Están los salmos. Los he invitado a hacer mikve, algunos no han ido, algunos sí. El hacer mikve constantemente nos prepara y nos limpia y nos da la energía que necesitamos para poder movernos. Entonces, es cuestión de que ustedes quieran realmente dejarme llevar por la voz de Dios en mi interior. Ah, bien, pues entonces hay que limpiar todo lo que no es la luz. Y ese es el trabajo que hay que hacer, ¿no? Ese es el trabajo que estamos haciendo, de hecho. Por eso no estos cursos no es como ya tomé algo y ya me quedo con eso, no, es un trabajo que voy haciendo cada semana. Cada semana debo de ir profundizando más, debo de ir entendiendo más qué es lo que quiere la luz de mí. Pues la luz quiere que 1 hora diaria esté yo en conversación, en oración profunda con Dios y esté limpiándome. Y el otro 90% del día quiere que yo esté con alegría, con entusiasmo, fluyendo con las emociones positivas, quitándome de las emociones negativas, haciendo que la energía camine, dejando que la energía haga su trabajo. Pero vamos a ir de a poco, ¿no? Vamos de a poco. Adelante, ¿quién más desea compartir algo? Buenas noches. Hola, buenas noches, Selva. Cris, una pregunta. Obviamente, un límite, por ejemplo, pudiera ser para otra persona que lo viera de forma negativa, pero al final el límite es positivo, ¿sí? ¿Cómo se tomaría? ¿Como algo positivo? Mira, cuando nosotros queremos ayudar a otra persona a rectificarse, o sea, quiero que la otra persona corrija porque lo que está haciendo no está bien. De hecho, por eso la energía entre nosotros ya no está fluyendo. Entonces, necesito aprender a ver sus puntos buenos en esa persona. Entonces, cuando yo veo lo bueno en alguien, eso me trae automáticamente alegría y vitalidad. Y el límite debe venir desde el que estoy viendo lo bueno en la persona. Si el límite se lo pongo a una persona de lo malo que estoy viendo en él, es que abusa, es que es demasiado, o es que no me deja, no sé, como que toma más de lo que yo puedo o quiero darle, etcétera, etcétera. O sea, quiero ponerle un límite a esa persona. Si lo pones desde ahí, ese límite viene con juicio. Para que el límite sea un límite auténtico, tiene que venir desde que veo lo bueno. O sea, esta persona vale mucho, tiene muchas cosas positivas. Hay dos, tres detallitos que no se ha dado cuenta, que son los que me molestan, pero tiene muchísimas cosas buenas. Si yo pensara así de esa persona y pues dijera, esto no, te lo presto, la persona no sentiría feo, porque mi límite no viene desde un aspecto de juicio. Entonces, oye, ¿por qué los límites no deben venir desde un aspecto de juicio? Porque como dice lo que leímos hoy, el padre no juzga, le dio esa potestad al hijo. Entonces, nosotros tampoco juzgamos porque el único que puede juzgar es el hijo.
Entonces, no juzgo. Lo único que puedo hacer yo es veo lo bueno. Obviamente hay cosas que no me están gustando, me están lastimando, pero desde lo bueno que le reconozco a esa persona y creo que tiene un gran valor, vale mucho, o sea, es muy una persona muy importante para Dios. Entonces, por eso no te dejo hacer esto, no te dejo pasar esta línea. Y de esa manera esa persona no va a sentirse atacada cuando tú le pongas un límite. Porque si tú simplemente le pones un límite a una persona porque te lastimó, te hizo algo, la persona lo va a tomar como personal y nunca va a entender la lección que hay detrás de tu límite. Entonces, Jesús, ¿saben cómo nos juzga a todos? Ve lo bueno de nosotros. Entonces ve, dice, wow, Cristian tiene esta virtud y es tal y tal y tal, y me ensalza, dice, pero hay esto y esto que no me gusta de él. Y comienza a ponerme límites, sin dejar de reconocer todo el valor que tengo. Entonces, cuando me empieza a poner límites, yo debo de entenderlo. Ay, esto está mal y empezar a corregir. ¿Sí? Sin que me diga nada, pero así lo hace. Yo les digo a ustedes, hagan lo mismo y verán cómo enseñan sin hablar a las personas. Les aleccionan a la gente sin decirles nada. Pero para eso hay que desarrollar la capacidad de ver lo bueno, ¿no? Y eso también hace que, pues, nuestra energía fluya con alegría. También es una herramienta que nos va a ayudar a sentir alegría y a elevar nuestra frecuencia, a ver lo bueno en la vida, ver lo bueno en las personas, en las situaciones, no enfocarnos en lo malo, porque cuando nos enfocamos desde lo malo nadie entiende. Si yo quiero regañar a mis hijos, tengo que reconocer todo lo bueno que tienen y todas las cosas lindas que tienen y todo lo que amo de ellos. Y entonces puedo decirles, no hagas esto y me van a escuchar. Pero si no lo hago así y lo hago enojado, me van a discutir cuando les diga no hagas esto y no me van a hacer caso, como si hubiera hablado a alguien que no les importara. Así funciona. Fuimos creados de una manera en la que tenemos que hacer el bien siempre y tenemos que amar siempre. Así está diseñada la vida y ese es el trabajo que tenemos que hacer. ¿Vale? Pues para reflexión, ¿no? Hay muchas cosas para reflexión. Pues muy bien, si hay alguien más que quiera Gracias. compartir, adelante, y si no, pues nos vemos en nuestra clase los días miércoles. Les voy a pasar también el link del curso que estoy dando de las 22 letras hebreas. Lo voy a compartir con todos los grupos para que pues, puedas entrar y puedas tomar las letras hebreas si quieres. Y también darles pues todo, ¿no? Vamos ya creo que en la letra número 100 me parece. Ya nada, faltan 3, 4 letras más, pero ya vimos desde la Aleph. Entonces, pues ahí te puedo compartir las letras para que las vayas estudiando y también te van a dar dando mucho significado de esto mismo que estamos hablando. O sea, tiene que ver con esto. Y los días jueves, la clase de Zohar, acuérdate, ya no va a ser a las 11 de la noche, la pasé a las 7 de la noche para que todos pudiéramos entrar. Así que, bueno, cuídense mucho. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima sesión. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.